la estábamos acá discutiendo, como siempre, como en todos los cortes. Haciendo el show, Russo. Mentira, mentira, no nos peleamos nunca, solamente una vez por una cantidad imprecisa de queso parmesano nos peleamos con Jorge. Acá lo No, tenemos, me peleaste vos. ¿Cómo nos peleamos? pero porque vos te lo comiste todo. Bueno, está bien, pero eso no es, yo no peleé. No le toques el queso a Sandra porque hay una revolución, llama a las tropas armadas. Bueno, vamos a presentar a Rocco Carbone, al que le interesa muy poco, mi avidez por el queso parmesano. Pero sabe de parmesano, porque es de Parma. Bueno, ¿Cómo buonasera. Buonasera, ¿cómo Lo esperamos state? también a Carlitos Raimundi, pero cuando llegue se suma, porque no lo estamos, no lo estamos encontrando. Así que Muy esto va a bien. ser el conversatorio que hacemos cada 15 días, pero con Carlitos cuando se sume. ¿Qué idea teníamos en las cabezas? No, la idea que tenía es que, digamos, una pelea por el queso parmesano es una pelea importante, no Y fue importante, fue la no creo que única pueda y ser una pelea fundamental. menor. No, no era una pelea menor, no era una pelea menor. Ahí se terminó nuestro vínculo. No lo sabíamos todavía, pero ahí se terminó el vínculo. Bueno, ahí viene Carlos. Sí, entonces podemos seguir boludeando hasta que Carlos haga presencia. A ver. Tenemos ahí audios Muteate, mezclados. Carlitos. Sí, muteate, Carlitos. Ahí No, está quiero muteado. decir, tenemos tema de conversatorio, ¿no es cierto? Sí, exacto. Vamos a hablar de la unidad del campo propio. Eso quedamos Opa, en qué hablar. tema, qué tema. Bueno, hagámoslo con mucho respeto, porque está todo el mundo muy Sí. sensible con el tema este. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches. Estás muteado, Carlos. Yo te veo desde acá con la cosita muteada. Ahora sí. Ahora sí. Se te escucha perfecto. Ahora estás perfecto, ya estás sumándote. Ahora nos fuimos todos y estás vos solo, pero vamos a armar entre los cuatro algo. Estoy en un Eh, aula de la Universidad de Lanús donde acabo de terminar mi clase. Mira, vos estás en Lanús y Rocco da clase en Quilmes. Y yo también en Quilmes. El Vos miércoles a la también en mañana. Quilmes. Bueno, vamos a decirle mientras se acomodan en el streaming a Carlos, empezar, Rocco, entonces exponer un poco el tema de la unidad del campo propio. Exactamente. Miren, para hablar de la unidad del campo propio, quiero decir, del campo nacional y popular, me gustaría decir algunas cosas sobre la idea de democracia, sobre una idea bella realmente, ¿no? Digamos, del poder democrático. Desde mi punto de vista, la democracia la podemos pensar como un poder amplio, diseminado, reconocible en su diversidad. Y si esto que digo se acepta, la democracia tiene una ética, tiene su propia ética. Ahora, esa ética no propone nunca ningún tipo de exclusión. La democracia es inclusiva. De hecho, en la democracia se puede debatir cualquier idea, se puede discutir cualquier idea, se puede polemizar alrededor de cualquier idea que surja dentro de las fronteras democráticas. Ahora, el problema cuando aparece, ante el fascismo, ante el advenimiento del fascismo. Y voy a proponer una pequeña homología que a mí no me convence del todo, pero creo que ayuda a entender lo que he pensado, entre política y medicina, para hablar un poco de la unidad. ¿Y qué hace la medicina frente a una enfermedad, cuando aparece una enfermedad? Pensemos en el COVID, por ejemplo, ¿no? Que lo hemos vivido, lo hemos vivenciado Y durante lo hemos años. padecido, sí. Y lo hemos padecido efectivamente. Ahora, ¿la medicina qué hizo frente al COVID? Inyecta en un cuerpo humano, en una serie de cuerpos humanos sociales, un patógeno. Y lo hace en dosis homeopática, lo hace de a poco, digamos, quiero decir, lo hace en dosis diminutas, con distintas vacunas, ¿no? Ahora, el propósito de la vacuna, ¿cuál es? No es destruir en su totalidad la enfermedad, sino que el sistema inmunitario de una sociedad se fortalezca. Entonces, el propósito de una vacuna no es destruir algo letal que afecta a la humanidad como el COVID, sino efectivamente reforzar, sofisticar para Dar afectar anticuerpos. los anticuerpos efectivamente de un sistema inmunitario, para que el sistema inmunitario de la humanidad frente al COVID se defendiera. Entonces, ¿qué hizo la vacuna? No destruyó el COVID, pero reforzó efectivamente nuestro sistema inmunitario como un sistema de defensa. Digo esto porque el fascismo como poder, si recurrimos por lo menos a la experiencia
histórica del fascismo arqueológico del siglo XX, esa experiencia nos enseña que el fascismo no se puede destruir, sí se puede subordinar, se puede controlar. Quiero decir, el campo de la emancipación puede defenderse del fascismo, pero no puede destruir, y tal vez esté ¿Por qué bien. no lo puede destruir? ¿Por qué no lo puede destruir? Porque el fascismo, si yo no entendí mal, digamos, la lectura histórica, es un poder siempre latente en la historia de los pueblos que oportunamente estimulado puede volver, puede retornar. Entonces, me parece que si se acepta esa homología y si aceptamos la idea de que el fascismo efectivamente no se puede destruir, yo creo que podemos tratar de entender o tratar de imaginar que el fascismo sí se puede condicionar. Sí, digamos, podemos de alguna manera crear un sistema defensivo inmunitario para que ese otro letal no destruya al campo propio. Ahora, la defensa ante el fascismo, ¿cómo se puede elaborar? Desde mi punto de vista se puede elaborar en función de la unidad, y sobre eso quiero hablar un poquito. Ahora, si nosotros miramos el movimentismo nacional popular, cada vez que el movimentismo se manifiesta en la plaza, de alguna manera lo hace, si no interpreto mal, digamos, ese gran movimiento del cual formamos parte, se moviliza bajo una consigna, bajo una divisa de unidad. La unidad que vimos el 1F, el 8M, el 24 de marzo, la semana pasada con el paro de la CGT, en la Plaza de los Dos Congresos todos los miércoles, nos movilizamos bajo la divisa unitaria. No a la manera rosista, sino a una divisa de unidad. Ahora, la representación política, ¿cómo interpreta esa unidad? De manera fraccionalista. Eso es una cuestión, entonces, para interrogarnos, porque, digamos, claro, el movimentismo dice una cosa y la representación política dice eso, ¿no? Digamos, tiene una postura fraccionalista. Y eso me parece que no ayuda al campo propio, no nos ayuda a nosotros mismos, a nosotros y a nosotras, a defendernos de ese otro letal que es el poder de gobierno, el poder de la libertad avanza, que es un poder que se está espesando, porque ahora está sostenido por el Fondo Monetario Internacional. Hoy, vos lo decías, Sandra, en el editorial, hoy vino acá Scott, ¿cómo se llama? Bessent. El secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en esa deuda que solicitó por segunda vez el bueno de Caputo frente al Fondo Monetario Internacional, vemos que esa segunda deuda implica una devaluación de la moneda nuestra, de la soberanía nacional, e implica una fragilización de las clases trabajadoras, de los laburantes y las laburantes. Ahora, yo creo que todos los sectores sociales que estamos en un conflicto con este gobierno, con el poder de gobierno, yo creo que deberíamos tratar de empalmar esos fraccionalismos que están vigentes en la representación política de nuestro campo. Y en este sentido me parece que los fraccionalismos religar los fraccionalismos deberían reconducirnos a tratar de imaginar la unidad. Ahora, cuando hablamos de unidad, no hablamos de una palabra vacía. La palabra unidad no es una palabra vacía, que me parece que es una obviedad, pero al mismo tiempo que hay que subrayarla. Porque la palabra unidad indica una fuerza política. Indica básicamente una fuerza que expresa un poder político alternativo a este poder de gobierno. Por eso me parece tan importante la palabra unidad. Ahora, cuando hablamos de unidad, desde mi punto de vista al menos, ¿qué decimos? Decimos o hablamos de una disposición a una lucha común, abigarrada, disidente, para que este poder de gobierno efectivamente dure lo menos posible. Ahora, miren qué dice nuestra lengua popular, que es muy sabia. A cada chancho le llega su San Martín. Si miramos, por ejemplo, un peliculón, que es El Gran Dictador de Chaplin, que deberíamos volver a mirarlo para promover un debate político sobre el fascismo y sobre la unidad. El animal con el cual Chaplin representa al poder fascista de Hinkel no es un león, sino que es un chancho. A cada chancho le llega su San Martín. Bueno, me parece que el campo propio nuestro debería hacer todos los esfuerzos movimentistas y representativos para achicar los fraccionalismos y reconducir nuestra fuerza en una lucha unitaria. Le pasamos un poquito a Carlos la palabra. Sí, termino con esta idea, porque hoy a mí me parece que Cristina hizo un gesto por lo menos interesante respecto de Axel.
Lo llamó compañero, eso me parece interesante, pero hizo un gesto de unidad. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Declinar el proyecto de las elecciones concurrentes en la provincia. Y Cristina mantiene una disidencia respecto de Axel, pero ¿qué dice? Mantiene una idea de disidencia respecto de la idea de desdoblar las elecciones, pero confluye en una idea de unidad. Tal vez no sea una unidad concluyente, pero me parece que qué sé yo, abre un camino. Y ese camino me parece que tenemos que ser capaces de escrutarlo. Hasta ahí nomás. Perfecto. Carlos. Bueno, tomo esta parte final de Rocco, desde el crédito del FMI en adelante. En este momento, la economía de los Estados Unidos es endogámica, es decir, mira hacia adentro, está tratando de recuperar capitales, recuperar industria, encarecer el comercio, ponerle barreras de tal manera de interrumpir la liquidez financiera internacional. Entonces uno se pregunta, si todo lo que hace Estados Unidos es para llevar la economía hacia adentro, ¿cómo se explica un desembolso de 20.000 millones de dólares en un crédito para la Argentina? Hay una sola manera, que es, se van a quedar con la Argentina. Ese es el sentido del desembolso. El desembolso es comprarle por migajas para poderle sostener la estabilidad financiera. A mí no lo van a lograr, pero la intención era eso, y quedarse a partir de la base militar de Ushuaia, del Comando Sur, del litio, de la privatización de las centrales energéticas, del petróleo, de la plataforma offshore que hay en el Atlántico Sur, etcétera, quedarse con los recursos de la Argentina. Frente a eso, coincido también en que el gesto de hoy de Cristina es muy importante, porque la pone en un lugar de decir, yo pienso esto, pero me pongo por encima de la interna, porque cualquier táctica electoral, sea la táctica A o la táctica C, desdoblamiento o concurrencia, al lado de la entrega de la Argentina es menor. Y por lo tanto hace un gesto de restablecimiento de la unidad. Ahora, yo creo que la derrota que sufrimos fue muy fuerte, porque no fue político-electoral únicamente, fue cultural. Es decir, muchos de los valores que Milei expresa y que los pudo capitalizar después de la pandemia, los convirtió de valores sociales que se manifestaban en las marchas antivacunas en valores políticos que lo convirtieron en presidente. Pero algunos de esos valores se incorporaron también a nuestra fuerza política. Por ejemplo, el de municipalizar o provincializar las decisiones políticas. Por ejemplo, el de entregar el proyecto nacional si me dan una rotonda, si me financian una rotonda. Porque eso lo han hecho legisladores que fueron votados de las listas nuestras, que con otra conducción hubieran respondido a la conducción del movimiento nacional, pero que cuando el poder lo tiene este anarcocapitalismo, de alguna manera se les filtran algunos de esos valores. Así que recuperar la hegemonía de la conducción de la unidad va a ser trabajoso. No obstante, yo creo que estamos en un momento donde, si la CGT decretó un paro, que se concretó este último miércoles, fue no porque ellos les resultara simpático hacer el paro, sino porque vieron una presión de abajo. Sí. Si las hinchadas de fútbol se adosan al movimiento de los jubilados, es porque están viendo por debajo una efervescencia que está recuperando ese calor, esa fuerza del movimiento nacional, y habrá que ver si eso, junto al esclarecimiento que tiene que hacer la militancia de esta situación económica, de la vulnerabilidad de la economía, de que es mentira todo lo que se nos dice, de que si están entregando el país, creo que se puede llegar a recuperar el predominio perdido y estar en condiciones de disputar electoralmente. Sí, yo quería agregar, cuando vos decís, Carlos, que fue una derrota cultural,
en la que no hemos reparado y que no hemos analizado todavía demasiado, y que hemos tomado algunas cosas de esta época, porque no son del gobierno, no son de Milei, son cosas de esta época, es una cuestión epocal. Ya vemos que Trump es lo mismo que Milei, pero reforzado, ¿no? A mí la no unidad, el momento del conflicto, el momento del desacople, por ejemplo, de Axel en relación a la conducción de Cristina, o no sé cómo se resolverá, pero a mí no me preocupa eso, porque la gente crece, la gente toma diferentes caminos, todo es dinámico. Lo que me preocupa es que reaccionemos ante determinados hechos que suceden con el tiempo y con las circunstancias como trolls, porque se están partiendo bases y hay compañeros que se están insultando y se están diciendo cosas muy pesadas que realmente merece el enemigo, pero no alguien de tu mismo, que tiene las mismas ganas que vos de que esto se normalice, aunque estamos pensando que los caminos son distintos, pero que nos vamos a terminar juntando necesariamente para salvarnos recíprocamente la vida. Quiero sumar, si me permitís, Sandra, chiquito, una cosa de un tocayo de Raimundi, Carlos Carela, que siempre cito y quiero volver a repetir. Cuando los compañeros se olvidan del enemigo, empiezan a pelear entre ellos. Y eso me parece que tenemos que tenerlo anotado como principio fundamental de la práctica, la militancia y la comunicación popular. Totalmente de acuerdo, pero antes de dejarle, si quieren, a Rocco el cierre, cuando él nombró la película El Gran Dictador, yo lo que recuerdo es que esa película termina con un discurso de Chaplin, un discurso que rehumaniza, un discurso que reconvoca, porque es cierto que el fascismo tiene un componente de deshumanización, un componente racista, un componente autoritario y violento, pero también hay que pensar por qué esos disvalores sociales tienen cierto consenso. Y tienen cierto consenso por un vacío del discurso del movimiento nacional popular democrático. Por lo tanto, tenemos que recuperar la potencia de ese discurso y hacer un discurso reconvocante como el que hace Chaplin en el corolario de la película El Gran Dictador. ¿Rocco? Sí, no, para mí deberíamos promover un debate político, incluso, por ejemplo, invitar a los compañeros y a las compañeras que nos escuchen a ver la película de Chaplin o a reconsiderarla, a verla ahora, porque es una gran metáfora sobre la Argentina. Tomania, digamos, qué sé yo, Tomania o como se llama, el país que inventa Chaplin, es una gran metáfora, una gran alegoría de la Argentina. Es muy simpática, dura 2 horas, pero la verdad te reís de un problema muy grande, digamos, de Hinkel, que es Hitler, y de un tipo que se llama Benzino Napoloni, que es Mussolini. El complemento de Mussolini, y ahí aparecen 2 cosas en la película, digamos, 2 imágenes. Una imagen en un gueto judío, de una piba que se llama Anna, hablando de la unidad. Y luego, en esa escena preciosísima, última, que cierra la película, a la cual hacía referencia Carlos, se ve efectivamente Chaplin, que sube a un escenario fascista, y la palabra que aparece es la palabra libertad. Digo, para hablar digamos, como la palabra libertad es un invariante, es una constante en la historia del fascismo, ¿no? Que aparezca la libertad avanza en el nombre del partido de Milei no es curioso, no es casual. Ahora, Chaplin, en esa última secuencia, ¿de qué habla? Efectivamente de valores, no de disvalores, de valores como solidaridad, unidad, fraternidad, igualdad, justicia social. Habla de otra idea de felicidad al margen de la idea de la felicidad del consumismo capitalista, y efectivamente, ¿qué se ve? Una sociedad que responde a eso. O sea que cuando hay una disputa social entre valores nacional populares, emancipadores y reaccionarios, las sociedades pueden ser reconducidas sobre, digamos, el camino de la emancipación. Por eso me parece que es una película que deberíamos ver para pensar o repensar o tratar de reflexionar sobre nuestro momento político, porque hay una sociedad en estado de disponibilidad que podemos volver a disputar efectivamente si somos capaces de constituir una unidad, no como suma aritmética de factores, sino como disposición de los partidos, de los
espacios, de los grupos a la lucha social. Ujú. Y en relación al préstamo, a esta nueva situación financiera, a esta pérdida brutal de soberanía, ¿ustedes creen que esto lo percibe la gente a la que le está yendo tan mal con el gobierno de Milei, o es demasiado superestructural como para que adviertan que esto nos hace más complicada la vida todavía? Si Carlos me permite... Cosas que pueden ser que pueden comenzar siendo superestructurales y aparecer abstractas, pero que en un determinado momento la realidad se impone. Porque la pérdida de soberanía implica pérdida de trabajo, pérdida de industria, pérdida de educación, pérdida de la propiedad pública, de los derechos. Así que en algún momento esto estalla. Yo creo que se mantiene porque hay una sensación de estabilidad macroeconómica que cuando los grandes actores, porque convengamos una cosa, si nosotros sabemos que acudir al FMI es un signo de extrema debilidad, no de fortaleza, los actores financieros lo saben mejor que nosotros. Claro. Quiere decir que están ante un gobierno débil. Ellos van a acumular valorización financiera hasta cuando puedan, cuando no de más, igual que en la dictadura, igual que en el 2001, la burbuja estalla. Cuando estalla, se macro devalúa, la inflación comienza a subir y eso llega a los hogares y se convierte de superestructural en un problema hogareño y cotidiano. Ese es el momento en que van a combinarse, van a confluir el malestar social con la inestabilidad macroeconómica. Y tiene que haber un tercer factor, que es este gran discurso que reconduce a partir de valores emancipatorios que tiene que dar la política. Y por eso estoy tan de acuerdo con vos, Sandra, que si la política tiene ese deber, no puede convertir en insulto el mensaje, sino que lo tiene que convertir en una valorización de los compañeros, aún a pesar de la diferencia, y en combatir al enemigo principal, no al compañero. Absolutamente. Rocco, ¿quieres agregar algo? Sí, quería agregar una cosita, Sandra, retomando la conversación tuya con el tachero. Horacio González escribió un lindo libro sobre viajando en el taxi. Y el otro día tomé un taxi, tuve una conversación con un compañero, un laburante como nosotros y nosotras, un tachero, y hablamos de la situación política de manera muy respetuosa. Y la conversación, ¿cómo terminó? Si a ellos les va bien, si al gobierno le va bien, a nosotros también nos va a ir muy bien. Esa era la conversación de ese compañero. Y yo le dije, digamos, de manera respetuosa, que me parece que había que pensar al revés, que si a ellos le va bien, con los 20.000 millones de dólares que solicitaron frente al Fondo Monetario Internacional y que muy probablemente fuguen, tal como hicieron la última vez con el mismo ministro de Hacienda que se llama Toto Caputo, a nosotros nos va a ir muy mal. Entonces, con las clases trabajadoras, con los compañeros y las compañeras, con el sujeto trabajador, de gente como nosotros y nosotras, tenemos que hacer grandes formas pedagógicas, elaborar grandes formas pedagógicas, no porque nosotros o nosotras lo sepamos todo, pero tratar de inculcar otras ideas para desestructurar como mecanismos, ¿no? Como si a ellos le va bien, como estamos en la Argentina, somos todos argentinos, a nosotros no va a ir bien. No, esto al revés, porque ellos responden a clases sociales, que no son las clases que orientan su forma civilizatoria alrededor de la idea del trabajo. Son fugadores seriales, pertenecen a las clases poseedoras, privilegiadas, gorilas, a esas clases que siempre hundieron a este querido país. Bueno, me parece que eso forma parte de una gran conversación social que tenemos que ser capaces de promover, el movimiento y la representación. Qué lindo que es este conversatorio. Ya llegamos hacia el final, no sé si alguno de los dos quería decir una última cosilla o si nos mandamos besos y abrazos. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo. La política tiene que retomar una de sus dimensiones que está subutilizada, que es la función pedagógica, el liderazgo pedagógico, el liderazgo docente frente a la sociedad, y tenemos que repensar cómo actuar frente a esta batalla cultural que tenemos por delante, ¿no? Absolutamente. Bueno, Rocco, Carlos, muchas gracias por este rato muy interesante. Ustedes, Un abrazo grande. Hasta la próxima. Nosotros, tanda y música y volvemos.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11